mensaje de esta tarde se titula Victoria sobre el pecado. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La mayoría de los cristianos en su lucha se enfocan en Satanás, y por estar enfocados en Satanás se descuidan de sus propios pecados. Enfocados en un personaje y descuidados, yo podría decir, del peor enemigo. Mi hermano, muchos pecaron estando en guerra espiritual, porque la guerra espiritual la tenían contra el diablo y contra los demonios, pero se descuidaron de sí mismos. Y la palabra del Señor dice: ten cuidado de ti mismo. Entonces, vamos a tener cuidado de nuestras propias acciones y de nuestras propias actitudes. La Escritura dice que Satanás anda alrededor como león rugiente. Esto que anda alrededor me da a entender que es un enemigo externo, no es un enemigo interno. La obra del enemigo muchas veces es desde afuera, anda alrededor. Lo que pasa es que a veces nosotros le permitimos ciertas cosas y abrimos puerta, pero su operar normalmente es de afuera. Pero cuando nosotros vemos con respecto al pecado, lo que el apóstol Pablo habla de él, dice: el pecado que mora en mí. Además de eso, la palabra del Señor dice que por la desobediencia entró el pecado en el hombre. Voy mencionando dos cosas: pecado que mora en mí, la desobediencia, entró el pecado del hombre. También Cristo dice que de dentro del corazón salen los pecados. Mi hermano, entonces da a entender que es un enemigo interno, no es un enemigo externo. En Marcos 7:23 dice: todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Qué estoy diciendo con esto? Nosotros estamos dedicados y enfocados del enemigo externo y nos olvidamos y nos descuidamos de un enemigo que puede ser interno, que a veces es concebido y después da a luz o sale a luz. Entonces nosotros no debemos de descuidarnos de este enemigo. Yo he escuchado a muchos cristianos reprender al diablo. ¿Cuántos lo han hecho en una oportunidad? Amén. Y está bien, te reprendo, Satanás, te echo fuera, te ato, Satanás, en el nombre de Jesús, te ordeno que te vayas lejos. Pero casi nunca he escuchado a un cristiano reprender sus propios pecados. No lo he escuchado echar fuera a sus pecados, no lo he escuchado atarlo. ¿Sabe qué pasa? A Satanás lo corremos, pero en muchas oportunidades al pecado lo invitamos. Es fácil correr a alguien horrible, con malas intenciones como las que tiene Satanás, pero a veces cuesta echar fuera y reprender lo que a nosotros nos gusta y nos atrae. Satanás nunca puede contaminar a un cristiano. Lo puede calumniar a usted, lo puede difamar, pero no lo va a contaminar. Aunque delante de los hombres usted parezca sucio, delante de Dios usted seguirá limpio, porque Satanás no puede contaminar lo que Dios ha limpiado. Y a veces nosotros tenemos mucho cuidado del que no nos puede contaminar, pero el pecado sí nos puede contaminar y nos puede incluso apartar de la presencia del Señor. El pecado contamina al hombre. Ya lo mencioné en esta palabra. En Mateo 7:23 dice: salen y contaminan al hombre. Entonces debemos de tener cuidado de el que nos contamina, más todavía. Ahora, la palabra donde leímos, con la cual iniciamos,
Dice y nos sugiere que nos arrepintamos. Así que arrepentidos para que sean borrados vuestros pecados. Es entonces que los pecados son borrados, que vienen de la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. Antes no. Mi hermano, estos tiempos de refrigerio son buenos tiempos. Satanás no puede impedir que a usted le suceda lo bueno o los buenos tiempos. El pecado sí lo puede impedir. Los tiempos de paz, el pecado sí los impide que sucedan. En Jeremías 5:25 dice esta palabra, y póngale atención: vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Observe que no dice Satanás. Satanás ha estorbado. No digo que no estorba, es un adversario, pero voy a repetir que es donde los cristianos se enfocan. Y dice, vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Satanás no puede apartar de usted el bien. Si Dios ha decidido derramar la bendición sobre usted, Él no se la puede quitar a menos que usted le dé lugar. ¿Por qué es necesario tener victoria sobre el pecado? Porque nos separa de Dios. La palabra del Señor así lo dice. Y en Isaías 59:2 dice así la palabra del Señor: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Escuche qué es lo que nos separa, lo que nos hace apartar de la presencia de Dios y del Dios mismo, son los pecados. ¿Qué sucede cuando somos separados? Cuando ya el pecado nos ha separado del Señor, nos volvemos inútiles. No le servimos en el propósito o en su plan. Dios tiene un plan para cada uno, pero cuando somos separados de Él, el plan no se lleva a cabo. Mi hermano, separados de Él no podemos dar el fruto que Él espera. Ninguno de nosotros puede dar un buen fruto separado del Señor. El fruto bueno ocurre por la presencia del Señor en nosotros y por su intervención. Separados del Señor, nunca calificaremos para su reino. No podremos, nunca seremos aprobados. La palabra del Señor dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ese procurar debe de ser que nosotros vamos a procurar, no a calificar por nosotros mismos, sino que el procurar es acercarnos más a Dios cada día. Y al acercarnos a Dios cada día, entonces nosotros podremos salir aprobados. El Señor Jesucristo dijo estas palabras: separados de mí nada podéis hacer. Separados del Señor no calificaremos. Separados del Señor no seremos aprobados. Separados del Señor no daremos el fruto que Él espera. Separados del Señor no podremos ganarle al enemigo. ¿Estamos aquí todavía? El pecado es la única razón por la cual millones estarán fuera, y es la única razón por la cual muchos no participarán del reino. No es por otra cosa. Y dice la palabra, menciona un sinnúmero de pecados de los hombres y dicen, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces es ese mal el que nos separa de la presencia de Dios, pero también el que hará que muchos queden excluidos de su reino. Usted tiene que vencer a ese enemigo, porque si no lo vence, quedará fuera. Es obligación vencerlo, porque si no lo vence, entonces usted será uno de aquellos que tocará y el Señor le dirá, no sé de dónde sois. Y le dirá el Señor, no os conozco. La única razón por la cual el Señor le dirá a estas personas, no os conozco, es porque no vencieron al pecado. Mi hermano,
Por eso nosotros, cuando la palabra del Señor habla que somos más que vencedores y que Cristo dice al que venciere, se está refiriendo precisamente a vencer al mal. Esta gente, los que dirán Señor, ábrenos, son los que no vencieron al mal. No lo pudieron vencer por haber estado separados del Señor. ¿Por qué nosotros estamos obligados a vencer el pecado? El pecado es el motivo de la maldición. Donde no hay pecado, no hay maldición. Hay gente que dice, me tiraron una maldición, le cayó. Y si la maldición le cayó es porque hay pecado. Donde no hay pecado, no hay maldición que caiga. Y donde no hay pecado, las maldiciones no funcionan. Las maldiciones no se quitan por palabras o con palabras de anulación. Hay personas que dicen, anulo toda maldición. En el nombre de Jesús ordeno que se quite toda maldición. Y la maldición no se quita porque alguien la anule. La maldición es quitada cuando el pecado es quitado. O cuando la persona renuncia al pecado, entonces es quitado. Por eso nosotros debemos de entender que el pecado es... No hay otra causa, mi hermano, por el pecado es que se pierde la bendición. El Señor dice, si ustedes se mantienen en desobediencia y no se mantienen apegados a mi palabra, todas estas maldiciones los seguirán y los alcanzarán. Cuando nosotros no vencemos el pecado, entonces las maldiciones nos siguen y nos alcanzan. Cuando nosotros vencemos el mal en obediencia a la palabra, entonces el Señor dice, todas estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán. Observe que no necesita incluso que le digan, te bendigo, te declaro bendición, sin que se lo digan. En el momento que usted vence al pecado, las bendiciones lo siguen y lo alcanzan. Es una consecuencia de la obediencia. Alabado sea Dios. El Señor sabe que el pecado es el estorbo nuestro y puede ser la derrota nuestra. Insiste en toda la Biblia a la obediencia, a vivir en obediencia. Por esa misma causa, por causa del pecado, viene también la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Amén. Por eso es que hay que tener victoria sobre él. Si usted no lo vence, morirá eternamente. Si usted no lo vence, estará fuera. Si usted no lo vence, no será coronado. Si usted no lo vence, no disfrutará de vida eterna. Si no vence al pecado, no participará de las bodas del Cordero. Si no vence al pecado, no reinará con Cristo. Si no vence al pecado, nunca conocerá las calles de oro ni el mar de cristal. Si usted no vence al pecado, nunca estará con el Señor para siempre. Entonces debemos de enfocarnos en esta hora y entender que a partir de este momento, si no lo habíamos visto así, vamos a tener un cuidado y una lucha con nuestros propios pecados para no dejarnos vencer y para entonces nosotros salir como vencedores. Si nos proponemos y nos agarramos de Cristo, se puede, porque Él dijo que seríamos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si usted tiene victoria sobre el pecado, los demás enemigos serán pequeños. Una mujer y un hombre en obediencia le gana al mal, le gana a Satanás. Una mujer y un hombre en obediencia le gana al mundo con todas sus pruebas y tentaciones. Una mujer y un hombre en obediencia le gana a todas las adversidades que vengan en contra de él. No importa lo que sea, porque el Señor estará con él a su lado como poderoso gigante. Así es que el problema del hombre es el pecado,
Por eso es que viene la derrota. Por causa del pecado es que hay destrucción en la familia y muchos problemas más. Hay gente que dice: hermano, necesito un consejo. ¿Qué consejo quiere? Tengo problemas en la casa. Estoy seguro que ese problema se origina por un pecado, por uno de los dos. Alguno de los dos está siendo dominado por el pecado y por eso el problema está agigantándose. El día que se le corte el alimento, que es el pecado, el problema se acaba. El que no vence al pecado siempre tendrá de qué lamentarse, porque el pecado traerá como consecuencias muchos males más. Entonces tendrá siempre de qué lamentarse. Hay que vencerlo. ¿Por qué debemos tener victoria sobre el pecado? Para que no nos gobierne. El pecado no solo es que quiere estar y está en el hombre, sino que quiere gobernar a la persona. Por eso dice el apóstol en Romanos 6:12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Categóricamente la Escritura dice no. Y lo que está diciendo es: no permitan que el pecado los gobierne. El pecado es como un amo que somete a sus siervos y somete a sus esclavos. Y ese amo el pecado, hace que la gente, que los hombres hagan lo que él quiere. Y entonces él está tratando de someter a las personas, y eso es lo que no hay que permitir. La palabra lo que nos dice es: no le obedezcan. Si usted tiene a alguien a quien desobedecer, es al pecado. Y cuando digo el pecado, son los mismos malos deseos que puedan venir a su vida. Usted a esos malos deseos no les obedezca. A esos malos deseos usted lo que va a hacer es rebelársele, le va a desobedecer, y usted le va a decir: no voy a hacer lo que ustedes quieren, voy a hacer lo que mi Señor me dice. Gloria a Dios, amén. El pecado intenta reinar mediante los deseos del cuerpo. En Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo están crucificados. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, como yo estoy crucificado y como yo estoy muerto, entonces los deseos están muertos, porque los he crucificado. Ahora mis deseos concuerdan con los del Señor. Mis metas son las metas del Señor. Mis planes son los planes del Señor. Y mi destino es estar con el Señor. Alabado sea Dios. Hay que ser certeros en la buena escogencia, en escoger lo que nos conviene. Escuche, mi hermano, en el huerto del Edén había dos árboles: el árbol de la ciencia del bien y del mal, y había el árbol de la vida. Lamentablemente la mujer y el hombre se enfocaron en el mal árbol y no se enfocaron en el bueno. Que no le pase a usted lo mismo. Aunque dice la Biblia que la mujer vio que el árbol era codiciable para comer y era agradable a los ojos. Hay muchas cosas que usted las va a ver codiciables y agradables, pero no le convienen. Está cometiendo un error y en ese momento el pecado le está ganando. Pero no solamente había dos árboles, también la palabra del Señor nos dice hoy a nosotros que hay dos caminos, un ancho y un angosto. Hay que saber elegir. También hay dos puertas, una ancha y otra angosta. Hay que saber elegir. Pero que también hay dos señores, uno que viene a robar, matar y destruir, y otro que viene a dar vida y vida en abundancia. Hay que saber elegir. Y también hay dos destinos. Hay que saber elegir el infierno y el cielo. Escoja bien en esta hora. ¿Cómo vamos a vencer el pecado?
permaneciendo en Cristo. No hay otra manera. En 1 de Juan 3:6 dice: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces la victoria sobre el pecado está en permanecer en Él. Permaneciendo en Cristo nosotros podemos ganarle. No hay que hacer nada que nos aleje del Señor. Hay que hacer todo para acercarnos a Él y estar siempre en Él. La victoria también es por la santificación. Escuche la palabra de Dios. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hemos sido libertados del pecado, pero si no hay santificación, volverá el pecado a reinar sobre nosotros. Para que Él no vuelva a reinar, entonces debemos de vivir en santificación. La santificación es la manera de no darle lugar al pecado. Además, es la forma de matar sus aspiraciones, porque Él quiere volver a estar con nosotros, pero cuando nos mantenemos en santidad, matamos sus intenciones y no hay lugar para Él. Santificarse es fortalecer al ser espiritual y que el ser carnal, el otro ser, mengue y se debilita. Santificación es asemejarse al santo. Santificación es parecerme al que es 3 veces santo. Y eso quiere el Señor, eso dice, eso nos pide: sé santo porque yo soy santo. Es aprender a vivir de conformidad con Cristo. Cuando usted ve la palabra cristiano en un diccionario, dice: seguidor de Cristo, que practica la doctrina de Cristo. Y cuando habla de seguidor de Cristo, la palabra dice que si alguno dice que lo conoce, debe de andar como Él anduvo. La victoria sobre el enemigo nunca se logra sin la sangre de Cristo. Cuando hablo de la sangre de Cristo, es la que nos limpia del mal, de todo pecado. Sin el Espíritu Santo y sin la palabra, de 3 maneras se vence al pecado: con la sangre de Cristo, el Espíritu Santo y con la palabra. El Espíritu Santo, ¿por qué?, me dirá usted. Porque el Espíritu Santo nos guiará a toda justicia y a toda verdad. Nunca nos guiará hacia el mal. Sin santidad nadie verá al Señor. Conclusión: si usted logra la victoria sobre el pecado, será aliviado de muchos males y evitará otros. Por el pecado, muchos están en el cementerio. Por el pecado, muchos están en la cárcel. Por el pecado, hay niños abandonados. Por el pecado, hay mucha desintegración familiar. Por el pecado, hay divorcio. Y por el pecado, el infierno está lleno. Es urgente que nosotros, los que estamos aquí y hemos oído su palabra, lo venzamos. La obediencia a Dios es el camino perfecto que todos los hijos de Dios debemos de emprender. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Alguien pudo venir aquí hoy con la carga del pecado y debe de decir: voy a botar esta carga, voy a despojarme de esto. Y luego el verso 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.